qué maravilla. Bueno, ¿y qué creen? Que estoy con Ana Torroja y estoy fascinado porque no saben qué plática les vamos a regalar. Bueno, maravillosa. Gracias a ti, ¿eh? Porque no siempre surge lo que surge si la persona que tienes enfrente no es él. Lástima que no era mi maestra en la universidad porque me hubiera ido re bien. Por favor, disfruten esta conversación con Ana Torroja, les va a fascinar. Sí, de por sí. Lástima que seas ajena. ¡Ay! Bueno, más feliz no me van a poder ver. Imagínense recibir hoy con el corazón en la mano a este ícono de nuestra música y a una mujer que nos has acompañado por tantas generaciones, Ana Torroja, compositora, cantante famosísima y además, pues una verdadera leyenda. Ana querida, bienvenida. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación a tu casa, que es maravillosa. Así da gusto hacer entrevistas. Y fíjate que... Charlas. Sí, ¿Eh? exacto, sí. Bueno, básicamente eso. Le platicaba a Ana que he tenido el gusto de ver el desarrollo de su carrera como solista, fundamentalmente, desde el principio por la estación de radio. Y sin embargo, pues has marcado como a muchísimos millones de personas también mi vida en esa época de Mecano. Tú naciste en Madrid. Yo nací en Madrid. Antes de ese año, que si no me equivoco habrá sido 1981, que Sí. arranca la locura de Mecano, artísticamente hablando, ¿qué pasaba contigo, Ana? O sea, ¿tú dónde estabas? O sea, ¿cómo llegaste a Mecano y de pronto...? Uy, yo no, o sea, artísticamente hablando no pasaba nada en mi vida, nada más que las ganas de, fíjate, no de hacer música, de hacer cine. Yo quería ser actriz. Y al final, de alguna forma, lo fui, sobre todo durante la época en Mecano, porque hacía de diferentes personajes, ¿no? Había veces que las canciones sí tenían que ver conmigo, pero otras veces hacía un papel, ¿no? Cantándolas. Muchas veces en masculino, ¿no? Todas las Todas veces en en masculino. masculino. Todas las veces en ¿Había una masculino. explicación a eso? O sea, Sí, realmente la explicación es que, y yo creo que fue uno de los, no sé, de los éxitos, ¿no? Que las canciones, para mí no eran ni en masculino, eran en neutro. Eso que ahora casi no se usa, ¿no? El neutro. Y precisamente fue bueno porque yo creo que si hubieran pensado en que yo las iba a cantar, en que una mujer las iba a cantar, no habría salido lo que escribieron, no habrían podido escribir lo que eso escribieron. no se estilaba. No, ellos escribían como si las cantaran ellos, ¿no? Y luego yo pues las transmitía, ¿no? Era como el altavoz de lo que ellos querían contar, ¿no? Creo que esta pregunta vale la pena, sobre todo en términos de las generaciones nuevas que hoy ya por todos lados nos pueden estar viendo. ¿Cómo dieron contigo? ¿Cómo encontraron Di esa yo con ellos, voz? más bien. O al revés. Bueno, realmente fue, lo he dicho muchas veces y utilizo dos títulos que casualmente luego fueron canciones, ¿no? O sea, dos títulos de canciones, pero en ese momento fue La fuerza del destino y Que me colé en una fiesta. O sea, yo pasaba por una calle, iba con mis amigas y había una fiesta en el sótano de un sitio, se veía desde arriba y había muchos chicos, no había prácticamente mujeres en esa fiesta o chicas. Y entonces pues dijimos, oye, no sé por qué dijimos, ¿y qué tal si nos autoinvitamos? Entonces nos autoinvitamos a esa fiesta, obviamente nos recibieron con los brazos abiertos y allí conocí a José. Y a partir de ahí... ¿Estaba pues, solo él? eran Los solo dos chicos, o hermanos. sea, nadie tenía Sí, sus, pero no sus estaba parejas. Con Nacho. No, era solo, Nacho es que Nacho era pequeño. Yo tenía 14 para 15, José tenía 15 y Nacho Sí, pues tendría 12 o chiquitos. 11, sí, 11 años, ¿no? Entonces éramos muy, muy jóvenes. A partir de ahí pues empezó una amistad con José y después conocí obviamente a Nacho y los dos siempre quisieron ser músicos, quisieron ser artistas. José cantaba en esa época y bueno, en una de esas pues, reuniones de amigos, no sé por qué, porque no lo intento recordar los detalles, pero no los recuerdo.
me pidió que le hiciera los coros en una canción de América, no sé si A Horse with No Name. Y pues me puse a hacerle los coros, así de la nada. Y a partir de ahí arrancó todo. ¿Cantabas? ¿Alguien en tu casa cantaba? Tú estudiaste Yo, o sea, economía, ¿no? me decían que afinaba. Yo de pequeña cantaba bastante, sobre todo, y eso lo he contado más veces también, sobre todo a cambio de galletas, Ujú. porque soy muy golosa y era mi moneda de cambio. Y teníamos mi abuela era muy amiga de la directora del Coro Nacional, entonces pues venía siempre por casa y me decían, esta niña canta muy bien, esta niña fina, pero ahí se quedó la cosa. Yo vengo de una familia sobre todo de ingenieros, de matemáticos, y aunque mi padre amaba la música muchísimo y era su meditación o su método su modo de relajación cuando llegaba a trabajar, tocaba el piano, pero nunca, o sea, no estaba en ¿Tu mí. papá en dónde trabajaba? Mi padre era ingeniero de caminos o Ujú. ingeniero civil, no sé cómo se llama Civil, aquí. civil. Civil. Y, y bueno, yo me acuerdo cuando llegaba a casa siempre se quitaba la corbata, la chaqueta y se ponía a tocar el piano. Y yo me sentaba a su lado y le pasaba las hojas de la partitura, bueno, al revés, así, cuando él me indicaba, porque yo no tenía ni idea, pero iba viendo así un poquito más o Bien. menos las notas por donde iban. Y bueno, cuando uno menos se imagina, la magia empieza a suceder. Tú conociste entonces a José María y a Nacho Cano siendo muy chiquitos. Ujú. ¿Ellos se llevaban muy bien de pequeños o había una rivalidad? No, no, se llevaban muy bien. Yo creo que em, yo que trato de ser positiva, obviamente hubo rivalidad, pero durante un tiempo y mucho tiempo fue una rivalidad constructiva, porque cada uno quería hacer la mejor canción. Y al principio componían juntos y luego se dieron cuenta de que cada uno tenía un estilo muy diferente y entonces empezaron a componer y a producir cada uno ¿Para por ti era su un cuenta. problema en algún momento No, estar en medio? no, 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 al principio no. El último año pues pudo ser un poco más complicado, pero al En principio no. general, no. En general no. En general no. Bueno, yo era un poco el catalizador, te diría. O sea, era un poco la que hacía de intermediario, como yo digo, hice un curso de diplomacia durante 11 años, pero luego, pues obviamente las diferencias empezaron a ser más importantes, entonces, bueno, pues al final fue más complicado. Pues sí, era estar en una mesa de genios, ¿no? También de alguna forma. O sea, Totalmente, eso totalmente. se ve complicado desde acá. No, la verdad es que yo lo manejé bien, tampoco me enseñaron, o sea, fui sobre la marcha, supongo que tenía que ver también con mi personalidad, a lo mejor si yo hubiera sido de otra forma, pues eso habría explotado Sí. antes, ¿no? Pero, pero sí, yo como que cuando se necesitaba en algunos momentos, y no siempre, porque no siempre se podía, pues pacificaba las aguas un poco, ¿no? Ana, dime algo. Esa época tan bonita de tanta música, de tanta creatividad, de tantos shows, de pronto de ver que un proyecto que empezó pues con una velita encendida de la esperanza se volvió una locura. ¿Qué es lo que era ser muy famosos en Mecano? O sea, si nos regresamos a esa época muy grande, muy fuerte, bollante, ¿cómo era esa vida para ti? Bueno, a ver, lo que hizo famosos o importantes a Mecano, yo creo que fue que éramos únicos, ¿no? Éramos diferentes y yo creo que eso siempre ayuda, ¿no? A que por lo menos la gente se fije en ti. Tiene un riesgo, puedes no, o sea, obviamente cuando estás tan expuesto, pues tienes el riesgo de que no a todo el mundo le puedes gustar, ¿no? Y eso también ocurría. Em, pero yo que vengo, bueno, pues de una familia tranquila, una familia de clase media, pero pues como te digo, de ingenieros, mecánicos, científicos, mecánicos, matemáticos, científicos, pues al final para mí todo era nuevo y para mí todo fue un aprendizaje y también me costó mucho entender, más que aceptar, entender que la fama venía con el éxito.
Y yo hubo un momento en el que el éxito era tan arrollador y la fama tan grande que pues casi uno no podía ser uno mismo, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho entender eso y de hecho yo creo que no lo entendí hasta que no me fui a Nueva York a volver a ser anónima otra vez, Ujú. Ana a secas, Pero ¿cómo vivías esa fama? Era... escondida. Sí, incluso llegó un momento en el que me hice un poquito agorafóbica, o sea, no quería salir a la calle, no me asustaban las multitudes, si alguien me llamaba o que además lo hacían con todo el cariño, yo me violentaba, me quería esconder, no salía, de hecho no salía, perdí amigos y perdí parte de vida de la que no me arrepiento porque luego la he vuelto a recuperar Sí. con otra cabeza. Otro diplomado, Otro diploma. de cómo manejar la fama y no morir en el intento. Sí. Después regresas ya No, a ser... hay gente que lo sabe hacer bien, hay gente que lo necesita. Yo no lo necesitaba, no lo necesito, o sea, te diría que es la parte que menos me representa de esta profesión, ¿no? Sí, te entiendo muy bien. Y sin embargo, entonces hay un doble mérito. Tú eres de diciembre, ¿no? Diciembre 28. 28, Ujú. Capricornio. Sí, Yo soy Capricornio también. también. Hola, O sea, encantada. mucho gusto. Ya nos estamos entendiendo. Dice que los rasgos de personalidad de los ¿También eres del Capricornio. 28? No, yo soy Ah, del 9 de del 9. enero, Ujú. unos A días Capricornio hay casi después. al final. Sí. Pero bueno, que hay un poco de ese rasgo, ¿no? De ser más introvertido Sí. y de tener una visión muy clara con objetivos, etc. Ujú. Entonces, por eso me llamó la atención. Eh, se termina, ¿cómo se termina, Mecano? O sea, un día hay un acuerdo, se rompen platos No, o simplemente llegan dos abogados y dicen muchas gracias, mucho gusto y no, hasta nunca. fue de una manera muy extraña, porque fue en unos premios que nos daban en España a la trayectoria y José ya lo tenía pensado, pero no se lo había dicho a nadie, por diferentes razones, entre otras alguna razón personal, eh, decidió que ya no quería seguir en el grupo. Entonces lo dijo así, en ese momento lo Les tengo una expresó, noticia. sí, cuando teníamos el premio en la mano. Dijo eso y yo me acuerdo cuando veo las imágenes, mi cara de como diciendo, o sea, ¿cómo salimos de esta, no? Y pues no sé qué dije, bueno, pero como diciendo, como intentando quitarle importancia al asunto. Pero luego recuerdo que cuando me metí en el camerino dije, o sea, y me di cuenta, dije, y ya que empecé a llorar y dije yo, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Porque claro, has puesto tu vida entera, ¿no? Y tu 100% en, en, en la música y en el grupo. Que fueron 10 años. 11 casi. 11 porque, bueno, hubo primero un parón, luego arrancamos otra vez y después de ese nuevo arranque que se suponía que era para hacer una gira, pues al final no se hizo. Con una pequeña gran diferencia respecto a muchos otros grupos que han parado su carrera. Esta sí fue de veras. Aquí no Esta hubo sí un fue la de reencuentro de veras. Mecano. O sea, Sí. se habló de eso en diferentes momentos a lo largo de Sí, los años. Era el deseo más del público, tal vez. era el deseo más del público y yo creo que había que curar algunas heridas también. Y luego cada uno, pues no sé, encontró su camino individualmente y nunca hubo un momento, porque si tú nos preguntabas a uno o a otro, individualmente todos estábamos todos teníamos la intención, ¿no? de regresar, pero no coincidían los tiempos, no coincidían los momentos y nadie estaba dispuesto a, eh, no sé si la palabra sería arriesgar, pero a ceder su espacio y lo que estaba, en lo que estaba trabajando a favor de Mecano. Y así fue. Bueno, no puedo evitar preguntarte esto. O sea, si de los 90 en donde Mecano se diluye al 2025 en donde estamos teniendo esta conversación, no pasó. ¿Tú crees que es imposible que suceda en el futuro? Bastante improbable. Ujú.
Yo Eso lo, si- duele. ¿Eh? yo lo siento. Yo lo siento. Siempre digo, bueno, digo, yo sigo cantando esas canciones. Si alguien quiere escucharlas en mi voz, pues ahí están, ¿no? En los conciertos. Y de hecho la gente muchas veces se sorprende. Hay alguna vez que algún fan o alguna persona que ha ido a ver el concierto me dice, pues no he echado de, con todo el respeto y el cariño que les tengo, no, pues no, ¿sabes que no he echado de menos a Nacho y a José? Y yo digo, bueno, es que al final la que ha cantado siempre esas canciones he sido yo y ahí siguen, ¿no? En mi voz. Eh, yo sé que duele y yo sé que la gente, vamos, no podríamos hacer más felices a la gente, pero lo veo bastante improbable. Sin duda, Sorry. lo entiendo, no, lo entiendo y además entiendo muy bien cuando la gente dice, bueno, pues aquí está Ana, que es la vocalista y las Hombre, canta yo sé que no es lo mismo, no es fantástica. lo mismo, ¿no? Pero A no es lo ver, mismo. Es curioso eso, es una cosa curiosa, porque podría ser lo mismo, ya que las canciones siempre las cantaba yo, pero no es lo mismo. ¿en qué no es lo mismo? Pues Aquí, eso es lo que la gente, por lo que se ve, yo, necesita, ¿no? Vernos a los tres juntos, como antes, ¿no? después de tantos años, probablemente ya sea, o sea, llevas más años cantando sola Sí. que cantando con ellos. Uh-huh. Entonces, esa no te la voy a comprar. Yo quizás la que sí diría es que Pues explícamela tú, porque yo no. más que un reencuentro en un escenario, interpretando los mismos grandes éxitos de siempre con tu hermosa voz, Uh-huh. yo pensaba que eso pudiera dar pie a la creación de nuevas obras, de, de nuevas canciones, que tú lo estás haciendo hoy Sí. y lo haces muy bien. Gracias. Se Pero intenta. hablando de ese concepto, quizás es lo que yo pensaría. Bueno, de hecho, eso es lo que se intentó en ese primer reencuentro, primer y último reencuentro, porque se hizo un disco de grandes éxitos con algunas canciones nuevas y estaba planteada una gira, que no sucedió. Me queda claro que no fue porque tú no No. quisiste. Ana, sin embargo, hoy, ya después de muchos años, como decimos acá, de mover el abanico y de estar pisando escenarios y de hacer entrevistas, de tener shows, de hacer colaboraciones, tú sigues haciendo música. O sea, hoy estás de regreso con una canción que, por cierto, desconcierta, porque es de como de ¿qué se va a retirar? O ¿por qué está diciendo que ya este show se ha acabado? Y Bueno, no va por ahí. realmente iba por ahí. O sea, cuando yo arranco o me planteo ni siquiera arrancar un nuevo trabajo, esa es una pregunta recurrente últimamente en mi cabeza de si debo continuar o si ya mi tiempo terminó, si ya fue, ¿no? Y dar paso a toda la música que hay eh, hoy en día, ¿no? Cuando me planteo la pregunta de si se ha acabado el show o no, me replanteo muchas cosas. Me planteo si tengo motivación, si tengo ilusión, si tengo cosas que contar diferentes a las que ya he contado, si me puedo reinventar, si voy a ser capaz de reinventarme otra vez, porque para mí cada disco es una reinvención, ¿no? Entonces, pues, y llega un momento en el que uno también, obviamente la industria no es como, no es como antes, digo, yo soy muy luchadora y si tú eres Capricornio seguro que también, ¿no? Muy peleona y muy guerrera, pero llega un momento en que dices, bueno, pues es que a lo mejor ya fue, ¿no? ¿Por qué me empeño? A veces me pregunto yo a mí misma, ¿por qué me empeño en seguir? Pues a lo mejor ya fue. Y a raíz de esta pregunta me di cuenta que eso lo podía plasmar en una letra y en una canción y eso me abrió la puerta a no solo más bien a arrancar de nuevo, ¿no? A encontrar la inspiración, la motivación, la ilusión y cómo reinventarme. Sí, porque además también es muy lindo entender que o sea, elegir es renunciar y todo final es un principio al mismo tiempo, ¿no? Totalmente. Y creo que la respuesta está muy a la vista de todos. O sea, 3 canciones nuevas. Este nuevo single del que estás platicando es una canción muy linda. Vean el video. Hay mucho trabajo ahí detrás, pero hay un sonido muy fresco.
Y eso Sí, me encantó. he trabajado con dos equipos de producción diferentes, pero gente muy joven y gente muy talentosa. En los últimos trabajos que he hecho me he rodeado de gente joven porque me aporta, porque la gente de mi edad, no digo que no me pueda aportar, pero todo ha cambiado tanto y ha evolucionado tanto que me gusta acercarme a otras fórmulas, a otras formas de hacer canciones, de producirlas. Y ellos además son y han sido muy fans Tu sobre música. todo en la época de Mecano, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí una retroalimentación muy, muy ¿Qué interesante. tan, perdón, qué tan abierta eres para eso? Si eres abierta. 100%, sí, sí, 100%. O sea, no, ningún problema. Al contrario, yo creo que al final todo es música y todo vuelve, ¿no? Nos inspiramos en cosas que ya han sido para crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, yo estoy muy, muy abierta a todo lo que sea aprender y, como te he dicho antes, renovarse y reinventarse, ¿no? ¿Escuchas música nueva? O sea, ¿sueles estarte empapando de lo que sucede o solo Sí, lo necesario? no, pues depende del momento. Sigo escuchando música de antes, pero suelo interesarme por cosas nuevas que me llaman, las que no me llaman la atención, pues no, pero que me llaman la atención y hay cosas muy, muy interesantes. Hay cosas muy interesantes de las que a lo mejor pues alguien que me conozca dice, pero eso te gusta, pues sí, me gusta, realmente me gusta. ¿Qué crees que nos sorprendería saber que te gusta? No sé, a lo mejor Latin Mafia, Okay. Sí, sí. por ejemplo. No sé, estuve en su concierto y me lo pasé súper bien, muy bien. ¿Qué tan mexicana te sientes, Ana? O sea, tú Pues pasas mucho tiempo en México. sí, hombre, me siento lo mexicana que puedo llegar a ser. O sea, es un país al que quiero como si fuera el mío. De hecho, es como, o sea, es que no me cuesta elegir, ¿no? Si me dicen elige, no, me cuesta elegir porque yo aquí me siento en casa. Siempre me he sentido en casa desde que pisé México en el 84, creo que fue. Bueno, y a favor de eso, yo diría, es que vives en México. O sea, Sí, tienes tu casa en México y tienes tu casa en Madrid. Y entonces, sí, en voy y realidad no vengo. es que vengas una vez al año o a un ratito. No, exacto. O sea, tengo aquí base. Obviamente me divido un poco entre España y México, pero me encanta estar aquí. Hay cosas que son, o sea, México es un país, la gente de México es muy apapachadora, ¿no? O sea, la gente de México es muy generosa y te ofrece te abre las puertas de su casa prácticamente sin conocerte y además sin querer nada a cambio, ¿no? Por pura generosidad. Eso no ocurre. Eso no ocurre en muchos sitios. Y de hecho, mucha gente que ha venido a México después, a lo mejor, pues fans que han venido a verme en algún concierto o amigos que no conocían México y han venido para acá, pues hay gente que me ha dicho, no tengo ganas de volver a mi casa, me quedaría aquí un rato más. Hoy Madrid está de moda. O sea, hoy, por cierto, hay una Madrid invasión de está... mexicanos. Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. Vas por el barrio de Salamanca y escuchas mucho hablar mucho mexicano. Madrid está increíble. Madrid se está volviendo una ciudad siempre ha sido cosmopolita, pero ahora Como que ahora mucho, más, sí, ¿no? ahora mucho más, muy abierta. Ana, tú sigues haciendo giras, o sea, Ujú. sigues cantando, tú no has parado en ningún No, no he momento. parado. ¿Eso pasa también en España? Sí, Como sucede aquí en México. sí, Yo te sí. veo programada de pronto en eventos o en una Ujú. colaboración o en festivales. También sucede También, allá. también sucede allá. Lo que pasa que, bueno, el mercado mexicano es gigante comparado con el español. Pero sí, o sea, todos los años, durante, por ejemplo, esta gira que ha durado prácticamente 3 años, he estado intercalando entre España, México y luego
algunos lugares de Centroamérica y Latinoamérica también, Sudamérica. ¿Tú dirías que el sentimiento, así muy en general, Mm. muy conceptualmente, de esas personas que te van a ver a un show en España, cualquier ciudad de España, o de cualquier ciudad de México, se parecen o tenemos razones diferentes para ir a verte? ¿Escuchas cosas distintas? ¿Nos gustan canciones diferentes? Hay algunas que son diferentes, cuando ves las listas, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, alguna plataforma aquí en México y en España, pues hay algunas canciones que son diferentes. Pero, y el mexicano, el español cada vez se deja llevar más. Yo recuerdo que al principio era más complicado y sobre todo dependía de las zonas del país, ¿no? En el norte eran más fríos, en el sur eran más animados, en el centro pues dependía de la zona. Ahora cualquier lugar de España Jala bien. se entregan al máximo. Pero es verdad que la pasión que le pone el mexicano es única. En un concierto en España, Ujú. ¿cuáles son las 2 canciones que no pueden faltar? ¿Y cuáles son las 2 canciones que no pueden faltar aquí en México en un concierto tuyo? Aquí, por ejemplo, Ay, qué pesado. Ujú. Bueno, y por ejemplo, pues, es que no sé, hay muchas, Hijo de la Luna, Cruz de Navajas, Sí, pero que A digas estas no. Contratiempo, Ya no te quiero. En España, por ejemplo, es más fuerte Los Amantes, que Ay, qué pesado. Un año más. ¿Un O La año más fuerza del la destino, cantas en cualquier época del año? en cualquier época del año. Hombre, qué bueno que me dices eso. Yo Sí, estoy sí. pensando que nada más es como para cerrar No, el no, año. no. Es una canción de las que viene conmigo desde siempre. Es como si el 7 de septiembre no se pudiera tocar en enero, ¿no? Exactamente. No, hay canciones emblemáticas que vienen conmigo siempre, que no voy a dejar de cantar nunca. Y luego por accidente empecé a hacer un día en un concierto es, pues alguien me pidió una canción que no estaba en el set list en ese momento, porque algunas las dejo descansar, ¿no? Y entonces pues no la tenía preparada, con lo cual la canté a capela. Y a partir de ahí, pues se creó algo muy especial y muy mágico y siempre al final del show, pues la gente, pues, peticiones del oyente, que eso se vuelve un caos, porque no siempre puedo escuchar a todos, claro, y luego me dicen, ¿no me has cantado esta? Digo, pues es que no te escuché, pues digo, no sé, hacerle el teléfono descompuesto que me llegue alguna canción, pero pues sí hago como 20 minutos de O sea, peticiones del de oyente. pedacitos de Sí, canciones. que las canto con ellos. Porque te las tienes que súper saber. Bueno, y algunas tener... me las soplan, no sé cómo se dice aquí, Sí, sí. algunas me las... O a veces tengo que pedir el celular porque no me acuerdo, porque me piden algunas que no he cantado nunca en Oye, directo. pero ¿cómo paras eso? Es que Me cuesta tanto olvidarte. Ya está. Es que, ¿sabes qué? Un día me tocó una anécdota muy simpática con Miguel Bosé, justamente, en un show. Pasó algo similar, ¿no? Se termina el show y las 3 falsas despedidas, regresa y canta pedacitos de canción. Entonces la gente se acercó y le empezó a pedir más. Claro. Entonces, pedacito, y de repente ya lo veo de Ya, un humor regular, diciendo, ¿sí? bueno, ya, se acabó, que hasta aquí pagaron y que esto ya se acabó y tal. Y yo me moría de risa, ¿no? Porque La todo verdad es que mundo... es un momento muy especial y es un momento con el que se queda la gente. No sé si lo haré en la siguiente gira o no, pero es con el que o sea, mucha gente después, ¿no? Que me dice, ay, fui a verte, no sé qué, me encantó el momento final, cuando cantas a capela, eso no lo hace mucha gente. Entonces, bueno, pues es algo bonito. Sé que estás en tiempo de planeación de gira, o sea, ver ciudades en México, en Latinoamérica. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estamos ya arrancando un poquito. Ahora cuando salga el sencillo el 26, o sea, el viernes, Sí, ya. Pues ya haremos un poquitito más de ruido, pero ya se está empezando a plantear y planear la gira en el 2026. Arrancará en el 2026. ¿Lejos? No. Me quedé justamente pensando con todo lo que has recorrido en este camino. ¿Qué realmente quieres? O sea,
Pues yo La no pido, pregunta, no ¿cuánto es pido, no pido suficiente? mucho, no pido mucho. Tengo más de lo que necesito. Tengo más de lo que he pedido nunca. Em, pues te diría que por pedir, pediría seguir teniendo ilusión y motivación, porque me gusta mucho lo que hago y a veces uno pues como que la pierde, ¿no? O la puede llegar a perder. Pero ya estoy en marcha otra vez con todo. Sí. O, o sea, tú sí te ves viajando mucho, sí te ves haciendo giras o quieres... No, sí, o sea, bueno, es lo que tiene las giras, ¿no? El viajar, las desmañanadas, Pero los podrías aviones. decir, este año voy a hacer tantas fechas y quiero tener espacios para esto y Sí, para o tal. sea, sí, lo puedo plantear así. De hecho, pues ya no, sobre todo, no me gusta hacer muchos shows seguidos. Ujú. em, ¿Cuál sería la razón? que se cansa La la voz. voz. Sobre todo cuando tienes que, o sea, por ejemplo, en España no, porque está todo más cerca, está todo a tiro de piedra, ¿no? Pero aquí, o si haces una gira por Latinoamérica, incluso, pues la desmañanada para agarrar el vuelo, para no sé qué. Entonces, a mí el no dormir Ujú. es lo que peor llevo. Si no duermo mis horas, eh, estoy Problemas. muy cansada. Entonces, pues a lo mejor 2, 3 shows seguidos, sí, más no. ¿Se te ha olvidado alguna canción en un concierto? Sí, sí, se me olvidan, sí. ¿Y cómo se resuelve eso? Mirando al público. Que las va, Venga, sí, mi las va gente. cantando yo, a ver cómo era esto que se me... Sí, porque a veces, no sé, o sea, hay que estar concentrados, son muchas canciones también, ¿no? Entonces hay veces que a lo mejor me despisto por algo de, yo qué sé, alguien que ha tocado la de al lado en vez de la que era, o, ¿sabes? Entonces se me va el hilo, o algo que ha ocurrido en el público, no sé, y me he despistado, entonces, y ya no sé por dónde voy. Sí, me pasa. ¿Te han confundido con alguien alguna vez? Conmigo. O sea, no, Me no. han dicho, oye, ¿sabes qué te pareces a? Y a veces, ¿eres? No. No, es que luego pasan Es unas verdad, no cosas. eres. Digo, no, no soy. Y luego, ¿sabes? Voy jugando con eso a veces. Sí, de pronto hay algunas personas súper despistadas que, o sea, no hay nada que ver un personaje con el que están Ah, no. confundiendo, ¿no? No, pero bueno, yo creo que tengo una cara bastante particular. Bastante Ana Torroja. Como me decía una amiga mía cuando, en el colegio, me decía, tú no eres ni guapa ni fea, eres original. Digo, vale, pues me quedo con eso. No, nos quedamos con la guapa. Oye, Ana, un placer platicar contigo. Muy, Igualmente, muy, muy feliz de verte, de saber igualmente. que hay nueva música, que viene nueva música, que viene una gira y quiero que nos tengas, por favor, al día de todo, que hagas ese Perfecto. compromiso Lo tengo. con este público que al día de hoy sigue escuchando tu música todos los días, que formas parte, o sea, en realidad es ese de Pues se van a que, hartar, ¿eh? Porque viene mucha música. y me encanta ese nuevo sonido, Me me alegro mucho. fascina. Muchas Y un gracias. placer tenerte aquí. Muchas gracias. Ana Gracias. Torroja, muchísimas gracias y gracias a ustedes.